Misión Getsemaní. 2 días, un mismo propósito. Puerto Plata, Sabana de la Mar. Hay viajes que comienzan cuando se enciende un vehículo, otros cuando se compra un boleto, pero existen viajes que comienzan mucho antes. Comienzan cuando Dios coloca una misión en el corazón. Y durante los días 15 y 16 de agosto 2026, un grupo de hombres y mujeres de la Iglesia Primera Getsemaní de Puerto Plata entendió que había llegado el momento de salir de casa, dejar por un momento la comodidad y llevar esperanza hasta Sabana de la Mar. No íbamos simplemente de paseo, íbamos con provisiones, íbamos con ropa, íbamos con útiles escolares, pero sobre todas las cosas, íbamos llevando un mensaje. El mensaje de Jesucristo. Mientras gran parte de Puerto Plata todavía dormía, las luces de nuestra iglesia ya estaban encendidas. Eran aproximadamente las 4 de la mañana del sábado 15 de agosto. Uno por uno fueron llegando los integrantes del equipo. Había sueño, claro que sí, pero también había emoción. Maletas por aquí, fundas por allá, cajas, provisiones, ropa, útiles escolares y muchas manos trabajando juntas. Porque antes de predicar una palabra en Sabana de la Mar, nuestra primera enseñanza comenzó allí mismo, trabajando como un solo cuerpo. Todo debía subir al vehículo. Y después de organizar las provisiones y comprobar que estábamos preparados, aproximadamente a las 4:30 de la mañana comenzó oficialmente nuestra travesía. Algunos conversaban, otros reían, otros miraban el paisaje y otros habían decidido que la mejor manera de comenzar un viaje misionero era durmiendo durante todo el camino. Nuestra primera parada oficial sería en Gaspar Hernández. Después de varias horas despiertos, había llegado el momento de algo casi obligatorio para cualquier viaje dominicano: el cafecito. Unos pidieron café, otros prefirieron té. Todo parecía normal, hasta que llegó aquel famoso té. Minerva decidió probarlo. Un sorbo, una pausa y una expresión lo dijo absolutamente todo. Aquello estaba tan picante que Minerva prácticamente declaró: hasta aquí llegó mi participación con este té. No sabíamos qué tenía exactamente aquella bebida, pero una cosa quedó clara: ese té también estaba haciendo su propia misión. Bendito té que dio trabajo. Pero había que continuar, porque todavía faltaba mucho camino. Nuestro destino seguía esperando: Sabana de la Mar. Seguimos avanzando hasta llegar a Nagua, donde hicimos otra parada para desayunar. Y allí comenzó a sentirse una preocupación diferente. Ya la carretera no era un problema, ahora venía el barco. Algunos conocían perfectamente lo que significaba navegar durante más de 1 hora y comenzaron a prepararse. Pastillas para el mareo aparecieron por todas partes, pero siempre existe uno que dice: a mí eso no me hace nada. Y en esta historia, ese era Josías. Mientras algunos se tomaban sus medicamentos, Josías decidió confiar en su resistencia. Después de todo, había que grabar el documental, había que capturar cada momento, había que llevar la cámara preparada, hasta que comenzó el viaje. Una travesía de aproximadamente 1 hora y 20 minutos desde Samaná hasta Sabana de la Mar, y poco a poco la cámara comenzó a bajar, las grabaciones comenzaron a disminuir y aquel camarógrafo tan entusiasmado ya no estaba pensando demasiado en el documental. Josías estaba mareado. La cámara perdió, el mar ganó. Moraleja de esta historia: Josías, para la próxima, llévate del consejo de la doctora Pichardo. Pero incluso en medio del cansancio y del movimiento de las olas, había algo hermoso. Mirar aquella inmensidad recordaba que estábamos dejando nuestra tierra para llegar hasta personas que nos estaban esperando. Y finalmente apareció nuestro destino: Sabana de la Mar. Al desembarcar, algunos hermanos ya estaban esperándonos. También estaba preparado el transporte que nos llevaría hacia el lugar donde desarrollaríamos nuestra primera actividad. Habíamos llegado. Después de tantas horas, después de carretera, café, té picante, desayuno, mar y hasta mareo, la misión comenzaba realmente ahora. Pero había un detalle: había que comer.
porque para trabajar también había que recuperar fuerzas. Compartimos nuestros alimentos, descansamos brevemente y comenzamos a preparar todo. Y a las 3 de la tarde llegó el momento. El equipo se dividió en 2 grupos. De manera simultánea comenzamos diferentes trabajos. Una parte del equipo desarrolló una actividad especial dirigida a los niños. Hubo cantos, palabras, sonrisas, enseñanzas y al finalizar comenzó uno de los momentos más hermosos del viaje, la entrega de útiles escolares. ¡Abravo! Desde Puerto Plata, con amor. Prepara Iglesia Getsemaní, Departamento de Misiones. Llegamos a Sabana de la Mar. No venimos buscando gloria, venimos a hablar de Jesús. Tal vez para algunos pudiera parecer simplemente un cuaderno, un lápiz, un útil escolar, pero cuando algo se entrega con amor, deja de ser simplemente un objeto, se convierte en una manera de decir: nos importas, creemos en ti, Dios no se ha olvidado de ti. Además de los útiles escolares, las provisiones que habían salido desde Puerto Plata fueron entregadas a la pastora de la congregación local para que fueran distribuidas entre las familias con mayores necesidades. También llevamos ropa, porque nuestra intención era que el evangelio no solamente pudiera escucharse, sino que también pudiera sentirse mediante nuestras acciones. Mientras una parte del equipo permanecía trabajando con los niños, otros hermanos salimos a las calles, casa por casa, persona por persona, conversación tras conversación. El propósito era evangelizar, compartir el mensaje de Jesucristo e invitar a la comunidad al culto que celebraríamos aquella noche. No sabíamos quién llegaría, no sabíamos qué corazón estaba necesitado de escuchar una palabra, pero entendimos algo: nuestro trabajo era sembrar. El resultado estaba en las manos de Dios. Cayó la noche sobre Sabana de la Mar y la iglesia comenzó a llenarse. Después de un día completo de viaje, cansancio y actividades, todavía quedaban fuerzas para cantar. Para adorar. Para levantar nuestras manos, porque habíamos llegado hasta allí precisamente para eso. Salimos desde Puerto Plata con una misión en el corazón. Aquella noche recibimos la exposición de la palabra de Dios a través de nuestro pastor, el reverendo Domingo Antonio Pichardo. La palabra fue predicada, la iglesia respondió, pero lo que ocurrió al final hizo que todo el recorrido tuviera todavía más sentido. Cuando se hizo el llamado, 2 jóvenes decidieron aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dos personas, 2 historias, 2 decisiones. Tal vez alguien pudiera preguntarse: ¿valieron la pena tantas horas de carretera? Sí. ¿Valió la pena atravesar el mar? Sí. ¿Valió la pena levantarse antes de las 4 de la mañana? Sí. Porque cuando una vida encuentra esperanza, todo esfuerzo vale la pena. Y aquella noche no fue una, fueron 2. Finalizó el culto. Regresamos al lugar donde pasaríamos la noche y posteriormente realizaríamos nuestra última actividad del viaje. Habían sido muchas horas, el cuerpo comenzaba a sentirlo, pero todavía quedaban sonrisas, conversaciones, historias del día. Compartimos la cena, realizamos algunas actividades juntos y finalmente llegó el momento de descansar. El sábado estaba terminando, pero Dios todavía tenía preparada una mañana muy especial. El domingo comenzó de una manera diferente. Antes de organizar el servicio, antes de preparar instrumentos, antes de comenzar nuestra última actividad, había alguien que tenía que ser sorprendida. Nuestra directora de misiones, Cruz Esther Marte, a quien todos conocemos cariñosamente como Ruth, estaba de cumpleaños. Y
y aquella mañana despertó escuchando feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Celebrar un cumpleaños siempre es especial, pero celebrarlo lejos de casa, rodeada de hermanos y precisamente mientras se realiza una obra que Dios ha colocado en tu corazón, lo convertiría en algo todavía más significativo. Ruth no estaba celebrando solamente un año más de vida, estaba celebrando sirviendo. Llegó el momento de nuestro último culto. Cantamos, adoramos, oramos y aquella mañana ocurrió algo difícil de describir solamente con palabras. La presencia de Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Había llegado el momento de simplemente vivirlo. Nuestro pastor, el reverendo Domingo Antonio Pichardo, presentó oficialmente al equipo de hermanos de la Iglesia Primera Getsemaní que había realizado el viaje. Luego nuestra directora de misiones, Cruz Esther Marte, tomó la palabra para expresar su agradecimiento. No solamente por el viaje, sino por cada persona que colaboró, por cada hermano que hizo posible aquella misión, por quienes donaron, por quienes prepararon, por quienes viajaron y también por aquella comunidad que nos recibió con tanto cariño. Dios le bendiga. Pues tomo este momento para agradecer primeramente a mi Dios que nos permitió esta actividad. Luego a mi pastor y esposo, que cuando se lo comuniqué, pues lo vio a bien. También le damos gracias al equipo que el Señor ha puesto a trabajar conmigo, ya como el pastor lo mencionó. Es un equipo que siempre está dispuesto a decir, sí, vamos. Damos gracias al pastor Radamés y a su congregación y su amada esposa, la pastora Zulilda, y a una madre que ya la tengo como madre, nuestra hermana Francisca, que desde que la conocí pues me acogió, yo la acogí a ella, porque madre de Yarisa y Yaridán, Natividad, que no me está el otro nombre, pues de verdad que ella es un amor. Y desde que vine con Yarisa aquí, pues de verdad que recibí ese afecto y ese cariño, y insisto que no se puede quedar. Ese es un señor, mire, que siempre está adelante. Y gracias a la iglesia en general Getsemaní, que aunque no están todos, le doy gracias, porque todos pudieron un granito de arena para la obra misionera. Porque ellos entienden que si no pueden ir, ellos pueden enviar. Y por eso estamos aquí. Gracias, pastores. Gracias, miembros de aquí de la iglesia también. Y le esperamos, como dice el pastor, con los brazos abiertos en Puerto Claro. Posteriormente escuchamos la predicación de la palabra de Dios a través del evangelista Kendry Cabrera. Era nuestro último servicio, pero no era el final del propósito. Porque un viaje misionero puede durar 2 días, pero las semillas sembradas pueden permanecer durante toda una vida. Terminó el culto y llegó otro momento de comunión. Nos esperaba un sabroso sancocho. Después de tantas actividades, aquello cayó como una verdadera bendición. Pero el equipo de misiones todavía guardaba una sorpresa. No había uno, habían 2 bizcochos preparados para Ruth. Celebramos nuevamente, reímos, compartimos, nos tomamos fotografías, porque la obra de Dios también se construye mediante esos momentos que convierten compañeros de viaje en familia. Con una misión en el corazón, llevando la santa palabra, llevando esperanza y salvación. Simplemente, yo le digo, me he sentido feliz con este viaje. Y no solamente con eso, porque yo he visto que el Señor me quiere bien. Yo le dije al pastor, ya yo estoy descubriendo cuál es mi ministerio. Porque lo que me he puesto siempre en las misiones, Dios se glorifica y de la nada es su secreto. Entonces llegó el momento que inevitablemente llegaba después de cada gran experiencia. Había que regresar, organizar, despedirse,
subir nuevamente al vehículo y comenzar el camino hacia el puerto. Nos alejamos de aquel lugar llevando menos provisiones, menos ropa, menos útiles escolares, pero regresamos llevando algo más grande: historias, experiencia, recuerdos y la satisfacción de haber cumplido con nuestra responsabilidad. Nos esperaba nuevamente la embarcación, otra vez el mar, otra vez la carretera y finalmente Puerto Plata. Pero quienes regresaban ya no eran exactamente los mismos que habían salido aquella madrugada, porque cuando uno sirve, también es transformado. Comenzamos nuestro recorrido cuando Puerto Plata todavía dormía. Atravesamos pueblos, compartimos café, sobrevivimos al famoso té, aprendimos que hay que tomar pastilla antes de montarse en el barco, cruzamos el mar, llegamos hasta Niños, entramos a hogares, entregamos provisiones, compartimos ropa, predicamos en las calles, cantamos, adoramos, reímos, celebramos una vida y vimos nuevas vidas acercarse a Cristo. Fueron solamente 2 días, pero cuando Dios está en medio de una misión, 2 días pueden convertirse en recuerdos para toda la vida. Nos fuimos con un propósito, regresamos con testimonios. Nos fuimos queriendo ser instrumentos y regresamos convencidos de que todavía hay mucho por hacer. Porque mientras exista una persona necesitada de esperanza, mientras exista una familia necesitando ayuda, mientras exista un niño necesitando una oportunidad, mientras exista alguien que todavía no haya escuchado el mensaje de Jesucristo, la misión continúa. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Sabana de la Mar no fue solamente un destino en el mapa, fue el lugar donde Dios volvió a recordarnos quiénes somos y para qué hemos sido llamados. Hoy regresamos a Puerto Plata, pero la misión no termina cuando regresamos a casa. La misión comienza cada vez que decidimos obedecer, cada vez que damos, cada vez que servimos, cada vez que extendemos nuestras manos hacia alguien que necesita ayuda, cada vez que hablamos de Jesús. Porque una iglesia que solamente permanece dentro de 4 paredes puede reunirse, pero una iglesia que sale a servir puede transformar comunidades. Y nosotros estuvimos allí. 15 y 16 de agosto 2026, Puerto Plata y Sabana de la Mar unidos por un mismo propósito. Una iglesia, una misión, un mensaje: Jesucristo. Y mientras Dios nos dé fuerzas, mientras Dios abra caminos, mientras exista una vida que alcanzar, Getsemaní seguirá avanzando. Seguiremos sirviendo, seguiremos predicando, seguiremos haciendo misiones, porque este viaje terminó, pero la misión apenas continúa.